De Octavio Paz, Los hijos de la Malinche. La extrañeza que provoca nuestro hermetismo ha creado la leyenda del mexicano, ser insondable. Nuestro recelo provoca el ajeno. Si nuestra cortesía trae, nuestra reserva hiela. Y las inesperadas violencias que nos desgarran, el esplendor convulso y solemne de nuestras fiestas, el culto a la muerte, acaban por desconcertar al extranjero. La sensación que causamos no es diversa a la que producen los orientales. También ellos, chinos, hindustanos o árabes, son herméticos e indescifrables. También ellos arrastran en andrajos un pasado todavía vivo. Hay un misterio mexicano como hay un misterio amarillo y uno negro. El contenido concreto de esas representaciones depende de cada espectador, pero todos coinciden en hacerse de nosotros una imagen ambigua, cuando no contradictoria. No somos gente segura y nuestras respuestas, como nuestros silencios, son imprevisibles, inesperados. Traición y lealtad, crimen y amor se agazapan en el fondo de nuestra mirada. Atraemos y repelemos. No es difícil comprender los orígenes de esta actitud. Para un europeo, México es un país al margen de la historia universal, y todo lo que se encuentra alejado del centro de la sociedad aparece como extraño e impenetrable. Los campesinos, remotos, ligeramente arcaicos en el vestir y el hablar, parcos, amantes de expresarse en formas y fórmulas tradicionales, ejercen siempre una fascinación sobre el hombre urbano. En todas partes representan el elemento más antiguo y secreto de la sociedad. Para todos, excepto para ellos mismos, encarnan lo oculto, lo escondido y que no se entrega sino difícilmente. Tesoro enterrado, espiga que madura en las entrañas terrestres, vieja sabiduría escondida entre los pliegues de la tierra. La mujer, otro de los seres que viven aparte, también es figura enigmática, mejor dicho, es el enigma. A semejanza del hombre de raza o de nacionalidad extraña, incita y repele. Es la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte. En casi todas las culturas, las diosas de la creación son también deidades de destrucción. Cifra viviente de la extrañeza del universo y de su radical heterogeneidad. La mujer esconde la muerte o la vida. ¿En qué piensa? ¿Piensa acaso? ¿Siente de veras? ¿Es igual a nosotros? El sadismo se inicia como venganza ante el hermetismo femenino o como tentativa desesperada para obtener una respuesta de un cuerpo que tememos insensible, porque, como dice Luis Cernuda, el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. A pesar de su desnudez redonda, plena, en las formas de la mujer siempre hay algo que desvelar. Eva y Cipris concentran el misterio del corazón del mundo. Para Rubén Darío, como para todos los grandes poetas, la mujer no es solamente un instrumento de conocimiento, sino el conocimiento mismo. El conocimiento que no poseeremos nunca, la suma de nuestra definitiva ignorancia, el misterio supremo. Es notable que nuestras representaciones de la clase obrera no estén teñidas de sentimientos parecidos, a pesar de que también vive alejada del centro de la sociedad, inclusive físicamente, recluida en barrios y ciudades especiales. Cuando un novelista contemporáneo introduce un personaje que simboliza la salud o la destrucción, la fertilidad o la muerte, no escoge, como podría esperarse, a un obrero que encierra en su figura la muerte de la vieja sociedad y el nacimiento de otra. D. H. Lawrence, que es uno de los críticos más violentos y profundos del mundo moderno, describe en casi todas sus obras las virtudes que harían del hombre fragmentario de nuestros días un hombre de verdad, dueño de una visión total del mundo. Para encarnar esas virtudes, crea personajes de razas antiguas y no europeas, o inventa la figura de Meliors, un guardabosques, un hijo de la tierra. Es posible que la infancia de Lawrence, transcurrida entre las minas de carbón inglesas, explique esta deliberada ausencia. Es sabido que detestaba a los obreros, tanto como a los burgueses. Pero ¿cómo explicar que en todas las grandes novelas revolucionarias tampoco aparezcan los proletarios como héroes, sino como fondo? En todas ellas, el héroe es siempre el aventurero, el intelectual o el revolucionario profesional, el hombre aparte que ha renunciado a su clase, a su origen o a su patria. Herencia del romanticismo, sin duda, que hace del héroe un ser antisocial. Además, el obrero es demasiado reciente y se parece a sus señores. Todos son hijos de la máquina. El obrero moderno carece de individualidad. La clase es más fuerte que el individuo y la persona se disuelve en lo genérico, porque esa es la primera y más grave mutilación que sufre el hombre al convertirse en asalariado industrial.
El capitalismo lo despoja de su naturaleza humana, lo que no ocurrió con el siervo, puesto que reduce todo su ser a fuerza de trabajo, transformándolo por este solo hecho en objeto. Y como a todos los objetos, en mercancía, en cosa susceptible de compra y venta. El obrero pierde bruscamente y por razón misma de su estado social toda la relación humana y concreta con el mundo. Ni son suyos los útiles que emplea, ni es suyo el fruto de su esfuerzo. Ni siquiera lo ve. En realidad no es un obrero, puesto que no hace obras o no tiene conciencia de las que hace, perdido en un aspecto de la producción. Es un trabajador, nombre abstracto, que no designa una tarea determinada, sino una función. Así no lo distingue de los otros hombres su obra, como acontece con el médico, ingeniero o el carpintero. La abstracción que lo califica, el trabajo medido en tiempo, no lo separa, sino lo liga a otras abstracciones. De ahí su ausencia de misterio, de problematicidad, su transparencia, que no es diversa a la de cualquier instrumento. La complejidad de la sociedad contemporánea y la especialización que requiere el trabajo extienden la condición abstracta del obrero a otros grupos sociales. Vivimos en un mundo de técnicos, se dice. A pesar de las diferencias de salarios y de nivel de vida, la situación de estos técnicos no difiere esencialmente de la de los obreros. También son asalariados y tampoco tienen conciencia de la obra que realizan. El gobierno de los técnicos, ideal de la sociedad contemporánea, sería así el gobierno de los instrumentos. La función sustituiría el fin, el medio el creador. La sociedad marcharía con eficacia pero sin rumbo, y la repetición del mismo gesto distintiva de la máquina llevaría una forma desconocida de la inmovilidad, la del mecanismo que avanza de ninguna parte hacia ningún lado. Los regímenes totalitarios no han hecho sino extender y generalizar por medio de la fuerza o de la propaganda esta condición. Todos los hombres sometidos a su imperio la padecen. En cierto sentido, se trata de una transposición a la esfera social y política de los sistemas económicos del capitalismo. La producción en masa se logra a través de la confección de piezas sueltas que luego se unen en talleres especiales. La propaganda y la acción política totalitaria, así como el terror y la represión, obedecen al mismo sistema. La propaganda difunde verdades incompletas, en serie y por piezas sueltas. Más tarde, esos fragmentos se organizan y se convierten en teorías políticas, verdades absolutas para las masas. El terror obedece al mismo principio. La persecución comienza contra grupos aislados, razas, clases, disidentes, sospechosos, hasta que gradualmente alcanza a todos. Al iniciarse, una parte del pueblo contempla con indiferencia el exterminio de otros grupos sociales o contribuye a su persecución, pues se exasperan los odios internos. Todos se vuelven cómplices y el sentimiento de culpa se extiende a toda la sociedad. El terror se generaliza, ya no hay sino persecutores y perseguidos. El persecutor, por otra parte, se transforma muy fácilmente en perseguido. Basta una vuelta de la máquina política y nadie escapa a esta dialéctica feroz, ni los dirigentes. El mundo del terror, como el de la producción en serie, es un mundo de cosas, de útiles. De ahí la vanidad de la disputa sobre la validez histórica del terror moderno. Y los útiles nunca son misteriosos o enigmáticos, pues el misterio proviene de la indeterminación del ser o del objeto que lo contiene. Un anillo misterioso se desprende inmediatamente del género anillo, adquiere vida propia, deja de ser un objeto. En su forma yace escondida presta a saltar la sorpresa. El misterio es una fuerza o una virtud oculta que no nos obedece y que no sabemos a qué hora y cómo va a manifestarse. Pero los útiles no esconden nada, no nos preguntan nada y nada nos responden. Son inequívocos y transparentes, meras prolongaciones de nuestras manos. No poseen más vida que la que nuestra voluntad les otorga. Nos sirven luego, gastados, viejos, los arrojamos sin pesar al cesto de la basura, al cementerio de automóviles, al campo de concentración, o los cambiamos a nuestros aliados o enemigos por otros objetos. Todas nuestras facultades y también todos nuestros defectos se oponen a esta concepción del trabajo como esfuerzo impersonal, repetido en iguales y vacías porciones de tiempo. La lentitud y cuidado en la tarea, el amor por la obra y por cada uno de los detalles que la componen, el buen gusto innato ya fuerza de ser herencia milenaria. Si nos fabricamos productos en serie, sobresalimos en el arte difícil, exquisito e inútil de vestir pulgas, lo que no quiere decir que el mexicano sea incapaz de convertirse en lo que se llama un buen obrero. Todo es cuestión de tiempo.
Y nada, excepto un cambio histórico cada vez más remoto e impensable, impedirá que el mexicano deje de ser un problema, un ser enigmático y se convierta en una abstracción más. Mientras llegue ese momento que resolverá aniquilándolas todas nuestras contradicciones, debo señalar que lo extraordinario de nuestra situación reside en que no solamente somos enigmáticos ante los extraños, sino ante nosotros mismos. Un mexicano es un problema siempre, para otro mexicano y para sí mismo. Ahora bien, nada más simple que reducir todo el complejo grupo de actitudes que nos caracteriza, y en especial a que consiste en ser un problema para nosotros mismos, a lo que se podría llamar moral de siervo. Por oposición, no solamente la moral del Señor, sino la moral moderna, proletaria o burguesa. La desconfianza, el disimulo, la reserva cortés que cierra el paso al extraño, la ironía, todas, en fin, las oscilaciones psíquicas con que al eludir la mirada ajena nos eludimos a nosotros mismos, son rasgos de gente dominada, que teme y que finge frente al Señor. Es revelador que nuestra intimidad jamás aflora de manera natural, sin el acicate de la fiesta, el alcohol o la muerte. Esclavos, siervos y razas sometidas se presentan siempre recubiertos por una máscara, sonriente o adusta, y únicamente a solas en los grandes momentos se atreven a manifestarse tal como son. Todas sus relaciones están envenenadas por el miedo y el recelo. Miedo al Señor, recelo ante sus iguales. Cada uno observa al otro, porque cada compañero puede ser también un traidor. Para salir de sí mismo, el siervo necesita saltar barreras, embriagarse, olvidar su condición, vivir a solas, sin testigos. Solamente en la soledad se atreve a ser. La indudable analogía que se observa entre ciertas de nuestras actitudes y la de los grupos sometidos al poder de un amo, una casta o un estado extraño podría resolverse en esta afirmación. El carácter de los mexicanos es un producto de las circunstancias sociales imperantes en nuestro país. La historia de México, que es la historia de esas circunstancias, contiene la respuesta a todas las preguntas. La situación del pueblo durante el periodo colonial sería así la raíz de nuestra actitud cerrada e inestable. Nuestra historia como nación independiente contribuiría también a perpetuar y hacer más neta esta psicología servil, puesto que no hemos logrado suprimir la miseria popular ni las exasperantes diferencias sociales, a pesar de siglo y medio de luchas y experiencias constitucionales. El empleo de la violencia como recurso dialéctico, los abusos de autoridad de los poderosos, vicio que no ha desaparecido todavía, y finalmente el escepticismo y la resignación del pueblo, hoy más visibles que nunca, debido a las sucesivas desilusiones revolucionarias, completarían esta explicación histórica. El defecto de interpretaciones como la que acabo de bosquejar reside precisamente en su simplicidad. Nuestra actitud ante la vida no está condicionada por los hechos históricos, al menos de la manera rigurosa con que en el mundo de la mecánica la velocidad o la trayectoria de un proyectil se encuentra determinada no por un conjunto de factores conocidos. Nuestra actitud vital, que es un factor que nunca acabaremos de conocer totalmente, pues cambio e indeterminación son las únicas constantes de su ser, también es historia. Quiero decir, los hechos históricos no son nada más que hechos, sino que están teñidos de humanidad, esto es, de problematicidad. Tampoco son el mero resultado de otros hechos que los causan, sino de una voluntad singular capaz de regir dentro de ciertos límites su fatalidad. La historia no es un mecanismo y las influencias de los diversos componentes de un hecho histórico son recíprocas, como tantas veces se ha dicho. Lo que distingue a un hecho histórico de los otros hechos es su carácter histórico. O sea que es por sí mismo y en sí mismo una unidad irreductible a otras, irreductible e inseparable. Un hecho histórico no es la suma de los llamados factores de la historia, sino una realidad indisoluble. Las circunstancias históricas explican nuestro carácter en la medida que nuestro carácter también las explica a ellas. Ambas son lo mismo. Por eso toda explicación puramente histórica es insuficiente, lo que no equivale a decir que sea falsa. Basta una observación para reducir a sus verdaderas proporciones la analogía entre la moral de los siervos y la nuestra. Las reacciones habituales del mexicano no son privativas de una clase, raza o grupo aislado en situación de inferioridad. Las clases ricas también se cierran al mundo exterior y también se desgarran cada vez que intentan abrirse. Se trata de una actitud que rebasa las circunstancias históricas, aunque se sirve de ellas para manifestarse y se modifica a su contacto. El mexicano, como todos los hombres, al servirse de las circunstancias, las convierte en materia plástica y se funde a ellas. Al esculpirlas, se esculpe.
Si no es posible identificar nuestro carácter con el de los grupos sometidos, tampoco lo es negar su parentesco. En ambas situaciones, el individuo y el grupo luchan, simultánea y contradictoriamente, por ocultarse y rebelarse. Mas una diferencia nos separa. Siervos, criados o razas víctimas de un poder extraño cualquiera, los negros norteamericanos, por ejemplo, entablan un combate con una realidad concreta. Nosotros, en cambio, luchamos con entidades imaginarias, vestigios del pasado o fantasmas engendrados por nosotros mismos. Esos fantasmas y vestigios son reales, al menos para nosotros. Su realidad es de un orden sutil y atroz, porque es una realidad fantasmagórica. Son intocables e invencibles, ya que no están fuera de nosotros, sino en nosotros mismos. En la lucha que sostiene contra ellos nuestra voluntad de ser, cuentan con un aliado secreto y poderoso, nuestro miedo a ser. Porque todo lo que es el mexicano actual, como se ha visto, puede reducirse a esto. El mexicano no quiere o no se atreve a ser él mismo. En muchos casos, estos fantasmas son vestigios de realidades pasadas. Se originaron en la conquista, en la colonia, en la independencia o en las guerras sostenidas contra yanquis y franceses. Otros reflejan nuestros problemas actuales, pero de una manera indirecta, escondiendo, disfrazando su verdadera naturaleza. Y no es extraordinario que, desaparecidas las causas, persistan los efectos, y que los efectos oculten a las causas. En esta esfera es imposible escindir causas y efectos. En realidad, no hay causas y efectos, sino un complejo de reacciones y tendencias que se penetran mutuamente. La persistencia de ciertas actitudes y la libertad de independencia que asumen frente a las causas que las originaron conduce a estudiarlas en la parte carne viva del presente y no en los textos históricos. En suma, la historia podrá esclarecer el origen de muchos de nuestros fantasmas, pero no los disipará. Solo nosotros podemos enfrentarnos a ellos. O dicho de otro modo, la historia nos ayuda a comprender ciertos rasgos de nuestro carácter, a condición de que seamos capaces de aislarlos y denunciarlos previamente. Nosotros somos los únicos que podemos contestar a las preguntas que nos hacen la realidad y nuestro propio ser. En nuestro lenguaje diario hay un grupo de palabras prohibidas, secretas, sin contenido claro, y a cuya mágica ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones y reacciones. Palabras malditas que solo pronunciamos en voz alta cuando no somos dueños de nosotros mismos. Confusamente reflejan nuestra intimidad. Las explosiones de nuestra vitalidad las iluminan y las depresiones de nuestro ánimo las oscurecen. Lenguaje sagrado como el de los niños, la poesía y las sectas. Cada letra y cada sílaba están animadas de una vida doble, al mismo tiempo luminosa y oscura, que nos revela y oculta. Palabras que no dicen nada y dicen todo. Los adolescentes, cuando quieren presumir de hombres, las pronuncian con voz ronca. Las repiten las señoras, ya para significar su libertad de espíritu, ya para mostrar la verdad de sus sentimientos. Pues estas palabras son definitivas, categóricas, a pesar de su ambigüedad y de la facilidad con que varía su significado. Son las malas palabras, único lenguaje vivo en un mundo de vocablos anémicos. La poesía al alcance de todos. Cada país tiene la suya. En la nuestra, en sus breves y desgarradas, agresivas, chispeantes sílabas, parecidas a la momentánea luz que arroja el cuchillo cuando se le descarga contra un cuerpo opaco y duro, se condensan todos nuestros apetitos, nuestras iras, nuestros entusiasmos y los anhelos que pelean en nuestro fondo, inexpresados. Esa palabra es nuestro santo y seña. Por ella y en ella nos reconocemos entre extraños y a ella acudimos cada vez que aflora a nuestros labios la condición de nuestro ser. Conocerla, usarla, arrojándola al aire como un juguete vistoso o haciéndola vibrar como una arma afilada, es una manera de afirmar nuestra mexicanidad. Toda la angustiosa tensión que nos habita se expresa en una frase que nos viene a la boca cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo nos llevan a exaltar nuestra condición de mexicanos. ¡Viva México, hijos de la chingada! Verdadero grito de guerra, cargado de una electricidad particular. Esta frase es un reto y una afirmación, un disparo dirigido contra un enemigo imaginario y una explosión en el aire. Nuevamente, con cierta patética y plástica fatalidad, se presenta la imagen del cohete que sube al cielo, se dispersa en chispas y cae oscuramente, o la del aullido en que terminan nuestras canciones y que posee la misma ambigua resonancia, alegría rencorosa, desgarrada afirmación que se abre el pecho y se consume a sí misma. Con ese grito que es de rigor gritar cada 15 de septiembre, aniversario de la independencia, nos afirmamos y afirmamos a nuestra patria, frente, contra y a pesar de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los demás son los hijos de la chingada, los extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, nuestros rivales. En todo caso, los otros, esto es,
todos aquellos que no son lo que nosotros somos. Y esos otros no se definen sino en cuanto hijos de una madre tan indeterminada y vaga como ellos mismos. ¿Quién es la chingada? Ante todo es la madre. No una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona o la sufrida madre mexicana, que festejamos el 10 de mayo. La chingada es la madre que ha sufrido, metafórico realmente, la acción corrosiva e infamante implícita en el verbo que le da el nombre. Vale la pena detenerse en el significado de esta voz. En La anarquía del lenguaje en la América Española, Darío Rubio examina el origen de esta palabra y enumera las significaciones que le prestan casi todos los pueblos hispanoamericanos. Es probable su procedencia azteca: chingaste, exinaxtli, semilla de hortaliza; oxinaxtli, aguamiel fermentado. La voz y sus derivados se usan casi en toda América y en algunas regiones de España, asociados a las bebidas, alcohólicas o no. Chingaste son los residuos o heces que quedan en el vaso en Guatemala y El Salvador. En Oaxaca llaman chingaditos a los restos del café. En todo México se llama chinguere o significativamente piquete al alcohol. En Chile, Perú y Ecuador, la chingana es la taberna. En España, chingar equivale a beber mucho, embriagarse, y en Cuba, un chinguirito es un trago de alcohol. Chingar también implica la idea del fracaso. En Chile y Argentina se chinga un petardo. Cuando no revienta, se frustra o sale fallido. Y las empresas que fracasan, las fiestas que se aguan, las acciones que no llegan a su término, se chingan. En Colombia, chingarse es llevarse un chasco. En El Plata, un vestido desgarrado es un vestido chingado. En casi todas partes, chingarse es salir burlado, fracasar. Chingar a sí mismo se emplea en algunas partes de Sudamérica como sinónimo de molestarse, herir, burlar. Es un verbo agresivo, como puede verse por todas estas significaciones. Descolar a los animales, incitar a hurgar a los gallos, chunguar, chasquear, perjudicar, echar a perder, frustrar. En México, los significados de la palabra son innumerables. Es una voz mágica. Basta un cambio de tono, una inflexión apenas para que el sentido varíe. Hay tantos matices como entonaciones, tantos significados como sentimientos. Se puede ser un chingón, un gran chingón, en los negocios, en la política, en el crimen, con las mujeres. Un chingaquedito, silencioso, disimulado, urdiendo ramas en la sombra, avanzando cauto para dar el mazazo. Un chingoncito. Pero la pluralidad de significaciones no impide que la idea de agresión en todos sus grados, desde el simple de incomodar, picar, herir, hasta el de violar, desgarrar y matar, se presente siempre como significado último. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar con la fuerza en otro, y también herir, rasgar, violar cuerpos, almas, objetos, destruir. Cuando algo se rompe, decimos, se chingó. Cuando alguien ejecuta un acto desmesurado y contra las reglas, comentamos, hizo una chingadera. La idea de romper y de reabrir reaparece en casi todas las expresiones. La voz está teñida de sexualidad, pero no es sinónima del acto sexual. Se puede chingar a una mujer sin poseerla. Y cuando saluda el acto sexual, la violación o el engaño le prestan un matiz particular. El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino activo, cruel, pica, hiere, desgarra, mancha y provoca una amarga, resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre. La chingada, la hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior. La relación entre ambos es violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la obra. La idea de violación rige oscuramente todos los significados. La dialéctica de lo cerrado y lo abierto se cumple así con precisión casi feroz. El poder mágico de la palabra se intensifica por su carácter prohibido. Nadie la dice en público, solamente un exceso de cólera, una emoción o el entusiasmo delirante justifican su expresión franca. Es una voz que solo se oye entre hombres o en las grandes fiestas. Al gritarla rompemos un velo de pudor, de silencio, de hipocresía. Nos manifestamos tales como somos de verdad. Las malas palabras hierven en nuestro interior como hierven nuestros sentimientos. Cuando salen lo hacen brusca, brutalmente, en forma de alarido, de reto, de ofensa. Son proyectiles o cuchillos. Desgarran. Los españoles también abusan de las expresiones fuertes. Frente a ellos el mexicano es singularmente pulcro.
Pero mientras los españoles se complacen en la blasfemia y la escatología, nosotros nos especializamos en la crueldad y el sadismo. El español es simple. Insulta a Dios porque cree en él. La blasfemia, dice Machado, es una oración al revés. El placer que experimentan muchos españoles, incluso algunos de sus más altos poetas, al aludir a los detritus y mezclar la mierda con lo sagrado, se parece un poco al de los niños que juegan con lodo. Hay, además del resentimiento, el gusto por los contrastes que ha engendrado el estilo barroco y el dramatismo de la gran pintura española. Solo un español puede hablar con autoridad de Onan y Don Juan. En las expresiones mexicanas, por el contrario, no se advierte la dualidad española simbolizada por la oposición de lo real y lo ideal, los místicos y los pícaros, el quevedo fúnebre y el escatológico, sino la dicotomía entre lo cerrado y lo abierto. El verbo chingar indica el triunfo de lo cerrado, del macho, del fuerte sobre lo abierto. La palabra chingar, con todas estas múltiples significaciones, define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos y compatriotas. Para el mexicano, la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, es decir, de humillar, castigar y ofender, o la inversa. Esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones sin escrúpulos, duros e inexorables, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. El servilismo ante los poderosos, especialmente entre la casta de los políticos, esto es, de los profesionales de los negocios públicos, es una de las deplorables consecuencias de esta situación. Otra, no menos degradante, es la adhesión a las personas y no a los principios. Con frecuencia nuestros políticos confunden los negocios públicos con los privados. No importa. Su riqueza o su influencia en la administración les permite sostener una mesnada que el pueblo llama, muy atinadamente, de lambiscones, de lamer. El verbo chingar, maligno, ágil y juguetón, como un animal de presa, engendra muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva. Hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas o en los presidios, leones con los amigos. El soborno se llama morder. Los burócratas roen sus huesos, los empleos públicos, y en un mundo de chingones, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal, capaz de imponerse. La voz tiene además otro significado, más restringido. Cuando decimos vete a la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, país gris, que no está en ninguna parte, inmenso y vacío. Y no solo por simple asociación fonética lo comparamos a la China, que es también inmensa y remota. La chingada, a fuerza de uso de significaciones contrarias y del roce de labios coléricos o entusiasmados, acaba por gastarse, agotar sus contenidos y desaparecer. Es una palabra hueca. No quiere decir nada, es la nada. Después de esta digresión, sí se puede contestar a la pregunta, ¿qué es la chingada? La chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Si se compara esta expresión con la española, hijo de puta, se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una prostituta. Para el mexicano, en ser fruto de una violación. Manuel Cabrera me hace observar que la actitud española refleja una concepción histórica y moral del pecado original, en tanto que la del mexicano, más honda y genuina, trasciende anécdota y ética. En efecto, toda mujer, aun la que se da voluntariamente, es desgarrada, chingada por el hombre. En cierto sentido, todos somos, por el solo hecho de nacer de mujer, hijos de la chingada, hijos de Eva. Mas lo característico del mexicano reside, a mi juicio, en la violenta, sarcástica humillación de la madre y en la no menos violenta afirmación del padre. Una amiga, las mujeres son más sensibles a la extrañeza de la situación, me hacía ver que la admiración por el padre, símbolo de lo cerrado y agresivo, capaz de chingar y abrir, se transparente a una expresión que empleamos cuando queremos imponer a otro nuestra superioridad. Yo soy tu padre. En suma, la cuestión del origen es el centro secreto de nuestra ansiedad y angustia. Vale la pena detenerse un poco en el sentido que todo esto tiene para nosotros. Estamos solos. La soledad, fondo de donde brota la angustia, empezó el día en que nos desprendimos del ámbito materno y caímos en un mundo extraño y hostil. Hemos caído, y esta caída, este sabernos caídos,
nos vuelve culpables. ¿De qué? De un delito sin nombre, el haber nacido. Estos sentimientos son comunes a todos los hombres y no hay en ellos nada que sea específicamente mexicano. Así pues, no se trata de repetir una descripción que ya ha sido hecha muchas veces, sino de aislar algunos rasgos y emociones que iluminan con una luz particular la condición universal del hombre. En todas las civilizaciones la imagen del Dios Padre apenas destrona a las divinidades femeninas, se presenta como una figura ambivalente. Por una parte, ya sea Jehová, Dios creador, o Zeus, rey de la creación, regulador cósmico, el Padre encarna el poder genérico, origen de la vida. Por la otra es el principio anterior, el uno, de donde todo nace y a donde todo desemboca. Pero, además, es el dueño del rayo y del látigo, el tirano y el ogro devorador de la vida. Este aspecto, Jehová colérico, Dios de ira, Saturno, Zeus violador de mujeres, es el que aparece casi exclusivamente en las representaciones populares que se hace el mexicano del poder viril. El macho representa el polo masculino de la vida. La frase, yo soy tu padre, no tiene ningún sabor paternal, ni se dice para proteger, resguardar o conducir, sino para imponer una superioridad, esto es, para humillar. Su significado real no es distinto al del verbo chingar y algunos de sus derivados. El macho es el gran chingón. Una palabra resume la agresividad, impasibilidad, invulnerabilidad, uso descarnado de la violencia y demás atributos del macho. Poder, la fuerza, pero desligada de toda noción de orden, el poder arbitrario, la voluntad sin freno y sin cauce. La arbitrariedad añade un elemento imprevisto a la figura del macho. Es un humorista. Sus bromas son enormes, descomunales y desembocan siempre en el absurdo. Es conocida la anécdota de aquel que, para curar el dolor de cabeza de un compañero de juerga, le vació la pistola en el cráneo. ¿Cierto o no? El sucedido revela con qué inexorable rigor la lógica del absurdo se introduce en la vida. El macho hace chingaderas, es decir, actos imprevistos y que producen la confusión, el horror, la destrucción. Abre al mundo. Al abrirlo, lo desgarra. El desgarramiento provoca una gran risa siniestra. A su manera es justo. Restablece el equilibrio, pone las cosas en su sitio. Esto es, la reduce a polvo, miseria, nada. El humorismo del macho es un acto de venganza. Un psicólogo diría que el resentimiento es el fondo de su carácter. No sería difícil percibir también ciertas inclinaciones homosexuales, como el uso y abuso de la pistola, símbolo fálico portador de la muerte y no de la vida, el gusto por las cofradías cerradamente masculinas, etc. Pero cualquiera que sea el origen de estas actitudes, el hecho es que el atributo esencial del macho, la fuerza, se manifiesta casi siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar, humillar. Nada más natural, por tanto, que su indiferencia frente a la prole que engendra. No es el fundador de su pueblo, no es el patriarca que ejerce la patria potestas, no es rey, juez, jefe de clan. Es el poder, aislado en su misma potencia, sin relación ni compromiso con el mundo exterior. Es la incomunicación pura, la soledad que se devora a sí misma y devora lo que toca. No pertenece a nuestro mundo, no es de nuestra ciudad, no vive en nuestro barrio, viene de lejos, está lejos siempre, es el extraño. Es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del macho con la del conquistador español. Ese es el modelo, más mítico que real, que rige las representaciones que el pueblo mexicano se ha hecho de los poderosos, caciques, señores feudales, hacendados, políticos, generales, capitanes de industria. Todos ellos son machos, chingones. El macho no tiene contrapartida heroica o divina. Hidalgo. El padre de la patria, como es costumbre llamarlo en la jerga ritual de la República, es un anciano inerme, más encarnación del pueblo desválido frente a la fuerza que imagen del poder y la cólera del padre terrible. Entre los numerosos santos patrones de los mexicanos, tampoco parece alguno que ofrezca semejanza con las grandes divinidades masculinas. Finalmente, no existe una veneración especial por el Dios Padre de la Trinidad, figura más bien borrosa. En cambio, es muy frecuente y constante la devoción a Cristo, el Dios Hijo, el Dios joven, sobre todo como víctima redentora. En las iglesias de los pueblos abundan las esculturas de Jesús en cruz o cubiertos de llagas y heridas, en las que el realismo desollado de los españoles se alía al simbolismo trágico de los indios. Las heridas son flores, prendas de resurrección por una parte, y asimismo reiteración de que la vida es la máscara dolorosa de la muerte.
El fervor del culto al Dios Hijo podía explicarse a primera vista como herencia de las religiones prehispánicas. En efecto, a la llegada de los españoles, casi todas las grandes divinidades masculinas, con la excepción de Tlaloc, niño y viejo simultáneamente, deidad de mayor antigüedad, eran dioses hijos, como Oxipe, dios del maíz joven, y Huitzilopochtli, el guerrero del sur. Quizá no sea ocioso recordar que el nacimiento de Huitzilopochtli ofrece más de una analogía con el de Cristo. También Él es concebido sin contacto carnal. El mensajero divino también es un pájaro que deja caer una pluma en el regazo de Coatlicue. Y en fin, también el niño Huitzilopochtli debe escapar de la persecución de un Herodes mítico. Sin embargo, es abusivo utilizar estas analogías para explicar la devoción a Cristo, como lo sería atribuirle a una plena supervivencia del culto a los dioses hijos. El mexicano venera a Cristo sangrante y humillado, golpeado por los soldados, condenado por los jueces, porque ve en él la imagen transfigurada de su propio destino. Y esto mismo lo lleva a reconocerse en Cuauhtémoc, el joven emperador azteca, destronado, torturado y asesinado por Cortés. Cuauhtémoc quiere decir águila que cae. El jefe mexica asciende al poder al iniciarse el sitio de México Tenochtitlán, cuando los aztecas han sido abandonados sucesivamente por sus dioses, sus vasallos y sus aliados. Asciende solo para caer, como un héroe mítico. Inclusive su relación con la mujer se ajusta al arquetipo del héroe joven, a un tiempo amante e hijo de la diosa. Así, López Velarde dice que Cuauhtémoc sale al encuentro de Cortés, es decir, al sacrificio final, desprendido del pecho curvo de la emperatriz. Es un guerrero, pero también un niño. Solo que el ciclo el heroico no se cierra, héroe caído aún espera su resurrección. No es sorprendente que, para la mayoría de los mexicanos, Cuauhtémoc sea el joven abuelo, el origen de México. La tumba del héroe es la cuna del pueblo. Tal es la dialéctica de los mitos y Cuauhtémoc, antes que una figura histórica, es un mito. Y aquí interviene otro elemento decisivo, analogía que hace de esta historia un verdadero poema en busca de un desenlace. Se ignora el lugar de la tumba de Cuauhtémoc. El misterio del paradero de sus restos es una de nuestras obsesiones. Encontrarlo significa nada menos que volver a nuestro origen, reanudar nuestra filiación, romper la soledad, resucitar. Si se interroga a la tercera figura de la tríada, la madre, escucharemos una respuesta doble. No es un secreto para nadie que el catolicismo mexicano se concentra en el culto a la Virgen de Guadalupe. En primer término, se trata de una virgen india. Enseguida, el lugar de su aparición ante el indio Juan Diego es una colina que fue antes santuario dedicada a Tonantzin, nuestra madre, diosa de la fertilidad entre los aztecas. Como es sabido, la conquista coincide con el apogeo del culto a dos divinidades masculinas. Quetzalcóatl, el dios del autosacrificio, crea el mundo, según el mito, arrojándose a la hoguera en Teotihuacán, y Huitzilopochtli, el joven dios guerrero que sacrifica. La derrota de estos dioses, pues eso fue la conquista para el mundo indio, el fin de un ciclo cósmico y la instauración de un nuevo reinado divino. Produjo entre los fieles una suerte de regreso hacia las antiguas divinidades femeninas. Este fenómeno de vuelta a la entraña materna, bien conocido de los psicólogos, es sin duda una de las causas determinantes de la rápida popularidad del culto a la Virgen. Ahora bien, las deidades indias eran diosas de fecundidad, ligadas a los ritmos cósmicos, los procesos de vegetación y los ritos agrarios. La Virgen Católica es también una madre. Guadalupe, Tonantzin la llaman aún algunos peregrinos indios, pero su atributo principal no es velar por la fertilidad de la tierra, sino ser el refugio de los desamparados. La situación ha cambiado. No se trata ya de asegurar las cosechas, sino de encontrar un regazo. La Virgen es el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo de los oprimidos. En suma, es la madre de los huérfanos. Todos los hombres nacimos desheredados y nuestra condición verdadera es la orfandad. Pero esto es particularmente cierto para los indios y los pobres de México. El culto a la Virgen no solo refleja la condición general de los hombres, sino una situación histórica concreta, tanto en lo espiritual como en lo material. Y hay más. Madre universal, la Virgen es también intermediaria, la mensajera entre el hombre desheredado y el poder desconocido sin rostro, el extraño. Por contraposición a Guadalupe, que es la Madre Virgen, la chingada es la Madre violada. Ni en ella ni en la Virgen se encuentran rastros de los atributos negros de la gran diosa, lascivia de Amaterasu y Afrodita, crueldad de Artemisa y Astarte, magia funesta de Circe, amor por la sangre de Cali. Se trata de figuras pasivas. Guadalupe es la receptividad pura y los beneficios que produce son del mismo orden.
Consuela, serena, quieta, enjuga las lágrimas, calma las pasiones. La chingada es aún más pasiva. Su pasividad es abierta, no ofrece resistencia a la violencia, es un montón inerte de sangre, huesos y polvo. Su mancha es constitucional y reside, según se ha dicho más arriba, en su sexo. Esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad. Es la chingada. Pierde su nombre, no es nadie ya. Se confunde con la nada, es la nada. Y sin embargo es la atroz encarnación de la condición femenina. Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociar a la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las Indias. El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero éste apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado frente a nuestros indios estoicos, impasibles y cerrados. Cuauhtémoc y Doña Marina son nacidos símbolos antagónicos y complementarios. Y si no es sorprendente el culto que todos profesamos al joven emperador, único héroe a la altura del arte, imagen del hijo sacrificado, tampoco es extraña la maldición que pesa contra la Malinche. De ahí el éxito del adjetivo despectivo malinchista, recientemente puesto en circulación por los periódicos para denunciar a todos los contagiados por tendencias extranjerizantes. Los malinchistas son los partidarios de que México se abra al exterior, los verdaderos hijos de la Malinche, que es la chingada en persona. De nuevo aparece lo cerrado por oposición a lo abierto. Nuestro grito es una expresión de la voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior, sí, pero sobre todo cerrados frente al pasado. En ese grito condenamos nuestro origen y renegamos de nuestro hibridismo. La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas. Son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al repudiar a la Malinche, Eva mexicana, según la representa José Clemente Orozco en su mural de la Escuela Nacional Preparatoria, el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega de su origen y se adentra solo en la vida histórica. El mexicano condena en bloque toda su tradición, que es un conjunto de gestos, actitudes y tendencias en el que ya es difícil distinguir lo español de lo indio. Por eso la tesis hispanista que nos hace descender de Cortés con exclusión de la Malinche es el patrimonio de unos cuantos extravagantes que ni siquiera son blancos puros. Y otro tanto se puede decir de la propaganda indigenista, que también está sostenida por criollos y mestizos maniáticos, sin que jamás los indios le hayan prestado atención. El mexicano no quiere ser indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega. Y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción. Es un hombre, se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo. Esta actitud no se manifiesta nada más en nuestra vida diaria, sino en el curso de nuestra historia, que en ciertos momentos ha sido encarnizada voluntad de desarraigo. Es pasmoso que un país con un pasado tan vivo, profundamente tradicional, atado a sus raíces, rico en antigüedad legendaria, si pobre en historia moderna, solo se conciba como negación de su origen. Nuestro grito popular nos desnuda y revela cuál es esa llaga que alternativamente mostramos o escondemos, pero no nos indica cuáles fueron las causas de esa separación y negación de la madre, ni cuándo se realizó la ruptura. A reserva de examinar más detenidamente el problema, puede adelantarse que la reforma liberal de mediados del siglo pasado parece ser el momento en que el mexicano se decide a romper con su tradición, que es una manera de romper con uno mismo. Si la independencia corta los lazos políticos que nos unían a España, la reforma niega que la nación mexicana, en tanto que proyecto histórico, continúe la tradición colonial. Juárez y su generación fundan un Estado cuyos ideales son distintos a los que animaban a Nueva España o a las sociedades precortesianas. El Estado mexicano proclama una concepción universal y abstracta del hombre. La República no está compuesta por criollos, indios y mestizos, como con gran amor por los matices y respeto por la naturaleza heteróclita del mundo colonial especificaban las leyes de Indias, sino por hombres, a secas y a solas. La reforma es la gran ruptura con la madre. Esta separación era un acto fatal y necesario porque toda vida verdaderamente autónoma se inicia como ruptura con la familia y el pasado. Pero nos duele todavía esa separación. Aún respiramos por la herida.
De ahí que el sentimiento de orfandad sea el fondo constante de nuestras tentativas políticas y de nuestros conflictos íntimos. México está tan solo como cada uno de sus hijos. El mexicano y la mexicanidad se definen como ruptura y negación, y asimismo como búsqueda, como voluntad por trascender ese estado de exilio. En suma, como viva conciencia de la soledad histórica y personal, la historia que no nos podía decir nada sobre la naturaleza de nuestros sentimientos y de nuestros conflictos, si nos puede mostrar ahora cómo se realizó la ruptura y cuáles han sido nuestras tentativas para trascender la soledad.